Bueno, bienvenidos a otro programa más de Convergencia Global. En esta oportunidad tenemos la gran dicha de compartir con el doctor Germán Gallego Trujillo, vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Occidente de Colombia. Don Germán es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, magíster en Comunicación Educativa, especialista en Periodismo Electrónico y Comunicador Social, docente, investigador y consultor de importantes y reconocidas organizaciones nacionales e internacionales. Es director de la Universidad Autónoma de Occidente Virtual, así como del Centro de Innovación y Mediación Digital. Don Germán, bienvenido a Convergencia Global y de verdad que es un honor compartir sus conocimientos y experiencias con nuestra audiencia nacional e internacional. Otto, a ti un caluroso saludo y por supuesto a toda la comunidad que nos acompaña en este encuentro asincrónico y sincrónico. Sí, me encanta eso de asincrónico y sincrónico porque ahora vamos a hablar de eso y que es espectacular. Cuando tuvimos la oportunidad de tenerte como facilitador en Costa Rica, iniciábamos con los cursos virtuales y hablábamos sobre lo que sería la ampliación del entorno educativo mediado, la investigación, el trabajo y el liderazgo desarrollado por la Universidad Autónoma de Occidente junto a su equipo y otras organizaciones es la suma de conocimientos que permite que el 12 de abril de este año inicie DigiCampus. ¿En qué consiste, don Germán, este innovador reto educativo y tecnológico que trasciende las fronteras entre la interacción y la interactividad hacia la virtualidad? Muchas gracias. Sí, Otto, el proyecto nace con una serie de necesidades, por ejemplo, que la tenemos en todos los países del mundo. Uno, las brechas de capital humano, que es derivado de los estudios de competitividad en cada una de las regiones, pero no solamente es para responder a las necesidades del contexto productivo, sino también vocacional, que es lo que quieren los estudiantes. Una tercera variable tuvo que ver con los estudios prospectivos, porque es que formamos hoy para profesionales del mañana. Entonces, un estudiante que ingresa a una carrera, pues claro, desplegamos una serie de experiencias de aprendizaje, pero siempre pensando en futuro. Entonces, frente a estas tres variables, lo que dijo la gobernación es, hagamos esos estudios y determinemos claramente cuáles son las apuestas formativas que nos permitan transformar el departamento, todos los municipios como colectivo. Entonces ahí viene la alianza con lo que llamamos las necesidades de formación. Entonces la primera es necesidades alrededor de brechas, de vocación y sobre asuntos asociados a prospectivas, estudios prospectivos de desarrollo. La otra variable que configura este proyecto fue cómo hacemos para hacer una educación de calidad a pesar de la distancia. Y esto es un asunto fundamental porque la virtualidad, tú lo sabes, en el contexto global, tiene como imaginario colectivo baja calidad. La UNESCO del año pasado, en el informe YEN, nos dice, la educación es un proceso social y afectivo. Y eso es lo que garantiza una educación de calidad. Entonces, el reto que nosotros tenemos es cómo hacer una educación basada en la interacción humana a pesar de la distancia. La tercera es una barrera que todos los países como nosotros tenemos, y es barreras a nivel tecnológico, brechas alrededor de la conectividad. El gran problema de lo virtual es que a veces no sabemos el estudiante desde dónde se conecta, es decir, más que los dispositivos y la conectividad, es el ambiente que favorezca los aprendizajes. Y ese era el tercer reto, porque, por ejemplo, en el Valle del Cauca solamente el 17% está conectado de toda la región. Entonces, ¿cómo garantizar esas tres? Responder a las necesidades, 2, hacerlo de calidad y 3, ¿cómo hacemos frente a las brechas de conectividad que hay en el departamento? Y frente a esas necesidades nace DigiCampus. Una apuesta por la formación de todas las comunidades, de todos los vallecaucanos,
haciendo una educación de calidad que nosotros llamamos educación basada en la interacción en ambientes digitales, situado porque aprenden en los escenarios de práctica, son los escenarios donde viven y habitan los estudiantes. Y tres, que la gobernación garantiza escenarios físicos distribuidos en toda la región que garanticen ambientes que favorezcan los aprendizajes, dos, conectividad y tres, dispositivos para que los estudiantes se vinculen afectivamente y socialmente a experiencias educativas que suceden dentro de la ciudad, combinando e integrando la ruralidad y lo urbano en una sola experiencia educativa. Y todas las universidades que estamos localizadas especialmente en un municipio, desplegando experiencias educativas donde convergen estudiantes sin importar la distancia. Y eso es Digicampus. Sí, fíjate, me llamó mucho la atención en la presentación ver esa integralidad que tiene Digicampus, y sobre todo hay una pregunta a partir de todo lo que nos acabas de explicar, no solo de la infraestructura, de la calidad, de la oferta y todo eso. Y me surge una pregunta, don Germán. El equipo que produce y el equipo docente está también, digamos, integrado ya en la parte de capacitación, porque digamos, sucedió mucho durante la pandemia, y no es que lo esté diciendo porque conozca o sea el caso de ustedes, pero digamos aquí la improvisación que hubo durante el periodo de pandemia hizo que muchos docentes tuvieran que integrarse a la virtualidad, pero dentro de un modelo analógico. Y entonces faltó como esa parte de la comunicación, de las mediaciones, de la pedagogía, del seguimiento, de la retención del estudiante. ¿Eso cómo lo han ido resolviendo ustedes para este proyecto? Excelente pregunta. Fíjate, Otto, que cuando uno habla de modalidad virtual basada en altos niveles de interacción, hay otra modalidad que aquí emerge, que en Colombia desde el 2019 ya es formal, que es modalidades híbridas. Modalidad híbrida, que integra en una misma experiencia de aprendizaje participaciones de estudiantes de manera física y digital. Eso no es poner una cámara en un salón para que el estudiante remoto contemple lo que pasa en un escenario educativo. Realmente demanda de participaciones activas y colaborativas, independiente de cómo participen, físico o digital. Aquí hemos resemantizado la presencialidad. La presencialidad no es un asunto de estar físicamente en un lugar cuando cognitivamente podemos estar ausentes. Una presencialidad demanda una vinculación activa y cognitiva alrededor de una experiencia, asunto que puede ser físico o digital. No más eso, demanda una formación de profesores, y fíjate esta singularidad, mi querido Otto. Los profesores fuimos formados históricamente en las lógicas del lenguaje oral y escrito. No fuimos formados bajo las lógicas del lenguaje audiovisual o interacción a través de entornos digitales. No fuimos formados bajo esas lógicas. Entonces, más que un proceso de apropiación de herramientas y de posibilidades digitales, aquí tenemos retos y desafíos alrededor de una alfabetidad a nivel del lenguaje audiovisual de naturaleza digital. Ese es el reto más importante. Entonces, pero para esto no estamos preparados, porque es que el asunto de la interactividad, el asunto de la mediación digital va más allá de una plataforma que seguramente será dinámica y se transformará en el tiempo, sino que demanda una formación basada en estos principios de carácter comunicativo. Y ahí está el gran reto y desafío para todas las universidades, y hemos definido un plan de formación para profesores y estudiantes alrededor de esta nueva forma de hacer educación que llamamos digital. No llamamos educación a distancia clásico, sino una educación digital que configura otras formas de interacción donde tendremos que formar a profesores y estudiantes. Y esto es un reto y desafío, y por eso parte de las bondades del proyecto son dos alrededor de tu pregunta. Uno, desarrollar capacidades docentes en el marco de la iniciativa. Y dos, desarrollar competencias en todos aquellos que participen en esta iniciativa. Y la tercera, que tú la mencionas,
son las estrategias de permanencia. Claro, tendremos estudiantes de lo urbano y lo rural. Las brechas de aprendizaje ahí son muy grandes. Entonces, estamos también definiendo una estrategia de acompañamiento para que los estudiantes que evidenciemos tienen niveles de desempeño más bajo del esperado en la experiencia educativa, podamos acompañarlos para que se puedan nivelar, para que puedan trabajar conjuntamente con los estudiantes que demuestren niveles de desempeño superiores. Eso es un reto y es parte de las bondades del proyecto. Y vamos a usar en esa estrategia que los estudiantes con mayores desempeños acompañen, porque uno aprende mejor cuando es profesor, acompañen a los estudiantes que tienen rezagos a nivel de aprendizajes en toda la región. Fíjate, eso me encanta, Germán, porque digamos nosotros, claro, no de la magnitud del proyecto de ustedes, pero cuando recién iniciábamos, nos tomamos un momento para hacer una investigación sobre alfabetización digital y mediática de los docentes. Y es lo que vos decías, o sea, la mayoría de los docentes estaba en la formación analógica, pero digamos, muchos de los estudiantes superaban en cuanto al manejo de tecnologías, de herramientas, de posibilidades de investigación y todo eso. Y eso hizo pues que muchos estudiantes se desencantaran porque los profesores todavía no estaban preparados para asumir ese reto, porque al puro principio lo que pensábamos que lo necesario era saber algo de informática, Word, Excel, PowerPoint y cosas de esas, y saber entrar a las redes sociales. Y resulta que la gente por decir de alguna manera, nos desencantó al principio a la gente en ese proceso de aprendizaje que estábamos, porque muchos profesores cogían un PDF y te lo ponían y decía, léalo, pero no es solo usted léalo, es que él abría el micrófono y lo leía. Entonces la gente decía, o sea, ¿qué hago? En realidad me está poniendo, es como la niña Pochita, ¿no? Me está poniendo a leer lo que él está leyendo. Y digamos, desde esas lógicas, hubo que crear toda una posibilidad pedagógica y enseñar a los profesores que las plataformas también tenían herramientas y que era necesario pues aplicarlas y desarrollar la parte interactiva con los estudiantes, porque de ahí el estudiante le mandaba, hacía un trabajo y le mandaba, como educación invertida, le mandaba al profesor el video. Y bueno, y el profesor veía el video, pero no tenía las herramientas para abrir el video o no sabía cómo abrir el video, y entonces no estábamos hablando el mismo lenguaje. Obviamente que ya hoy esos fueron los aprendizajes del principio. Pero hay una cosa muy importante que me llamó muchísimo la atención, y es que la señora Dilian Torres, gobernadora del departamento del Valle del Cauca, destacó el acuerdo público-privado con el objetivo de impactar a toda la región. Y es esa proyección de DigiCampus lo que va a traer mucho éxito, o sea, integrar a las universidades, integrar a la parte gubernamental, integrar a la parte de la gobernación, integrar a la comunidad, a los muchachos, a los colegios, y ofrecer también posibilidades de superación. Me parece impresionante. ¿Cuánto tiempo les llevó, don Germán, lograr esa interacción? Porque todo lo que están haciendo desde la virtualidad hasta lograr ese convenio público-privado es mucha interacción. ¿Cómo lo negociaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Sí, Otomí, fíjate que aquí hay algo muy singular para responder a tu pregunta. Y lo singular es que, y es inédito en los contextos globales, normalmente las instituciones de educación superior tienen condiciones de calidad institucionales
y de programa. O sea, una cosa es el marco institucional y otra cosa son los programas que se despliegan. Lo que logra este proyecto, y aquí voy a destacar mucho la gestión de la gobernadora, es que los escenarios institucionales son públicos. Es decir, estamos hablando de un escenario público que son los diferentes escenarios distribuidos en los municipios, son públicos. Pero llegan los programas de universidades oficiales y no oficiales, a partir de las capacidades desarrolladas por los programas, llegan a esos escenarios públicos cuando son pertinentes para la región. Lo voy a simplificar de esta manera. Imaginemos un centro comercial. El centro comercial es público, pero los locales, los programas, los locales, son de universidades oficiales y no oficiales. Entonces logramos configurar una nueva forma de concebir lo que llamamos los campus educativos en la región, porque son campus híbridos, lugares públicos en los que llegan programas oficiales y no oficiales. Eso es es muy innovador. Y para contestar tu pregunta claro, aquí hay muchos esfuerzos. Entonces, imagínate, ahí están los lugares públicos, que es toda la parte de la apuesta de la gobernadora, Dilian Francisca Toro, pero también logra convocar a todas las instituciones de educación superior de la región. ¿Por qué la región? Por cuestiones de pertinencia, porque tú sabes, hay conocimiento estandarizado a nivel global disponible, pero se supone que las universidades de la región han desarrollado capacidades a partir de las singularidades del contexto en el que viven y actúan. Por eso son pertinentes. Pero también logra vincular a todos los municipios, es decir, todos los municipios del Valle del Cauca se están comprometiendo con la iniciativa, pero también hay un actor importante, es el sector privado, el sector productivo. El sector productivo dice, nosotros también aportamos, porque nos interesa el cierre de brechas de capital humano que requieren las organizaciones productivas de la región. Y también ponen los padres o las familias. Entonces, fíjate que esto es un conjunto de esfuerzos. Sociedad civil, sector productivo, el sector gubernamental, instituciones de educación superior oficiales y no oficiales, todos trabajando alrededor de un propósito. Y la gobernadora logra cohesionar todos estos grupos alrededor de un propósito colectivo. Y es, digamos, su gran atributo. Sí, fíjate que cuando estuve viendo la presentación el día de la inauguración, sentí esa energía maravillosa que la señora Dilian Toro le estaba poniendo alma, vida y corazón a este proyecto junto con todos los rectores y con todo el equipo que trabajó en la formalización del mismo. Y fíjate que hay una cosa en esa visión integral, me llamó mucho la atención, algo que señaló la señora Marixa Rondón del Consejo Educativo. Ella dijo que DigiCampus era la concreción de una política pública. Siempre, digamos, se crea una política pública, pero generalmente se queda en el papel. Pero, digamos, el equipo y el liderazgo con que ustedes han ido manejando todo esto, pues da la apertura para esa integralidad a donde prácticamente van a reducir brechas, va a haber una cobertura amplia, va a haber una segmentación de las necesidades regionales, porque según la señora gobernadora y creo que el rector de la universidad también lo explicó, van a haber niveles, porque hay una oferta técnica, hay una oferta para terminar el 10º y el 11º año de secundaria, pero también hay una oferta más allá de la técnica, que ya es la de pregrado y la de grado. Y eso es impresionante porque, o sea, eso destaca la relevancia
que tiene el proyecto al tener una oferta tan diversa que proporciona la disminución de brechas y la posibilidad de darle oportunidades a las personas, y eso me encantó. Entonces, DigiCampus, según lo que le entendía a la señora Marisa Rondón, es el porqué de la política pública, o el cómo, más bien el cómo que el porqué. Y cómo llegaron ustedes a formalizar ese cómo. Muy bien, Otto. Mira, el proyecto, Marix hablaba de un decreto que en Colombia se firmó en el 2019, que es el decreto 1330. Es inspiracional porque el decreto comienza a decir que tenemos posibilidades, aquí comienza a decir que no solamente es la formación clásica, que es la formación presencial, modalidad presencial y modalidad a distancia, metodologías varias, pero la virtual es la que más predomina. Y así hemos trabajado en el mundo, educación a distancia y educación presencial. El decreto 1330 transforma, resemantiza el asunto y, por ejemplo, ese decreto incorpora la virtualidad como modalidad, no solo como metodología. Entonces, el decreto dice, existe educación a distancia, existe educación que puede tener metodología virtual, que es la que predomina, pero comienza a incorporar que la virtualidad es modalidad. Y entonces las universidades en Colombia preguntamos, ¿y cuáles son los atributos de esa modalidad virtual como modalidad? Y nos responde el ministerio defínanlo. En la autonomía universitaria, defínanlo. También aparece la modalidad dual y aparece algo que provoca bastante y es la posibilidad de integración de las diferentes modalidades, que es lo que llamamos hoy híbrido. Entonces, claro, Marixa lo que dice es, hay un decreto que abre puertas, define el qué, y hay algo que seguramente también se ilustró, es que hay necesidades de Colombia. Colombia como país tiene como proyecto la formación pertinente, con calidad, ampliando cobertura. O sea, llegar a los territorios rurales. Ese es el gran desafío. Pero hacer educación rural con calidad y pertinencia. Entonces, DigiCampus se configura en el cómo. Cómo llegar a los diferentes municipios rurales, no solamente urbanos, de todo el departamento, a través de una educación de calidad que llamamos aprendizaje situado, pertinente, que sea pertinente, donde los escenarios de práctica son los mismos escenarios donde viven y actúan los estudiantes. Entonces, DigiCampus se configura como un cómo, no solamente a nivel de política pública, sino a nivel de necesidades sentidas en la región. Te doy este dato, Otto. La cobertura educativa en nuestra región es más o menos del 44%, que está por debajo del nivel nacional. A nivel nacional la cobertura educativa es como a nivel bruto es del 55%. Nosotros estamos en el 45, 44, estamos 10 puntos por debajo, siendo una de las de los departamentos más importantes del país, después de Bogotá. Entonces, fíjate que hay un asunto muy sentido, muy necesario, y la política pública, por supuesto, nos inspira, pero nosotros hemos sido muy creativos para poder lograr los propósitos, no solamente del departamento, sino de la nación. Y por eso creemos que este proyecto DigiCampus va a ser un referente nacional para poder llegar a esa aspiración y es lograr una educación, ampliar la cobertura educativa del país a partir de proyectos educativos de calidad, interacción y situada en contextos específicos rurales con programas pertinentes para cada uno de ellos. Sí, fíjate, me encanta esa explicación que nos acabas de dar, Germán, porque retomando algunas de las cosas que planteó la señora Marixa Rondón, ella decía muy honestamente que el proyecto era muy ambicioso, pero que también era una oportunidad de aprendizaje. Y cuando ella dijo eso, recordaba yo las palabras de la doctora Inger Enquist de
de Suecia, que hace unos días tuve la oportunidad de estar con ella también conversando. Y ella decía, ese aprendizaje para un docente, para un investigador, para una universidad, para una institución es permanente. Y los alumnos lo saben, la comunidad lo sabe y el país lo siente. Claro, cuando la gente empieza a mejorar su nivel educativo, pues hay también una movilidad social, económica, cultural, que va dando otras perspectivas y apoya mucho, digamos, las políticas de desarrollo regional y posiblemente va a crecer ese porcentaje que nos estás explicando. Hay una cosa muy importante cuando hicieron la presentación y me llamó mucho la atención y creo que a muchas personas también les dejó una buena impresión. La estrategia con que ustedes trabajaron el proyecto desde la perspectiva interna, regional, pero también desde la perspectiva internacional, porque las opiniones y el respaldo, por ejemplo, del MIT, digamos el respaldo del TEC de Monterrey, de la UNESCO y autoridades por ese estilo, pues les están dando un respaldo bastante grande. Me alegra porque muy pocas veces el esfuerzo de investigación, de trabajo y todo es tan reconocido a ese nivel y prácticamente lo felicito. Y a raíz de eso, Germán, yo quisiera saber si además de lo que ellos expresaron, ¿hay algo más que aporten ellos a tu proyecto o al proyecto de DigiCampus? Sí, nuestra aspiración es, como todo conocimiento cuando nace, ¿no? Son iniciativas, las iniciativas tienen una serie de resultados, vamos materializando aprendizajes, pero nuestra aspiración es que los resultados derivados de una nueva forma de hacer educación digital comience a permear otros contextos, no solamente nacionales, sino internacionales. Y de ahí que una práctica se vuelva en un hábito en una costumbre en una creencia y finalmente se configure como una realidad. Nuestra aspiración es que esta práctica, llamada educación digital, que emerge bajo unas singularidades concretas, comience a permear diferentes contextos para que sea el mundo o el contexto global la que legitime y valide esta práctica y pueda de esa manera, como todo conocimiento, incorporarse a las estructuras mentales y a las prácticas de todas las naciones del mundo. Entonces, nuestra aspiración con estas validaciones globales es que comiencen a permear la práctica, donde se considere pertinente para el desarrollo o para un propósito que todos perseguimos, y es la formación de las personas para que esas personas transformen constructivamente su propio entorno, su propio territorio. Y por eso, esta práctica que queremos que se incorpore a nivel global, lo que busca es que podamos ampliar cobertura educativa, todo el mundo, con pertinencia y calidad. Y este otro es muy importante porque lo que vemos a nivel en el mundo, lo que vemos es que mucha oferta transnacional llega a nuestras regiones. Llega, porque hoy en todo, como todo es globalizado, tenemos acceso. Entonces, la pregunta que uno viene es, ¿dónde está lo regional? Entonces yo le decía a la gobernadora, podemos incorporar universidades de diferentes partes del mundo, pero hay un problema, que esas universidades traen un acervo cultural que está disponible a nivel global, que está estandarizado, es lo que llamamos contenidos. Los contenidos están disponibles, mi querido Otto. El reto actual a nivel de educación es cómo seleccionamos y transformamos una serie de acervos culturales disponibles a nivel global, conocimientos que están disponibles, pero lo transformamos en función de las singularidades del contexto en el que vivimos y actuamos. No es lo mismo
aplicar las teorías globales, por ejemplo, de una teoría global a las singularidades de un territorio específico, donde lo que demanda son adaptaciones o transformaciones en función de ese conocimiento disponible, asunto que pueden operar las instituciones de educación superior que vivimos y actuamos en ese territorio. En última, mi querido Otto, y te lo digo asociado a inteligencia artificial, la inteligencia artificial coge el acervo cultural humano disponible en bases de datos y lo trae de manera fácil a un estudiante que así lo requiere. El reto de los centros educativos no está hoy en los conocimientos que ya están disponibles a nivel global. Nuestro reto está alrededor de la selección y transformación y desarrollo de conocimientos singulares, obviamente tomando como referencia esos globales, pero en función de las singularidades de los contextos en los que vivimos y actuamos. Un sistema de inteligencia artificial, si tú le preguntas cómo aplicar esta teoría en la tienda de mi barrio, él me va a decir o me va a contestar, porque como es probabilístico, yo no conozco su barrio ni conozco su tienda. Él sí va a traer el acervo cultural, pero la aplicación, la selección de ese conocimiento y su despliegue en pertinencia será un asunto que tendremos que atender desde las regiones. Y por eso, desde mi punto de vista, estamos emergiendo a un escenario donde la regionalización, las propuestas educativas pertinentes cobrarán un protagonismo muy importante en el contexto global. Mira, eso es como música para mis oídos y sé que para muchas personas también lo serán, no solo en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, donde escuchan Convergencia Global y nos siguen. Importantísimo esto que acabas de explicar, porque estaba recordando un poco que ustedes han tomado como norte parte de aquellas recomendaciones de Pablo Freire, ¿no? La gente aprende en su medio y realmente cuando nosotros estamos hablando de globalización y todo eso, esa perspectiva la estamos perdiendo. Pero hay algo muchísimo más importante que me gusta, digamos, de todo lo que ustedes han venido trabajando, y es que el proyecto está pensado para ir hacia la inteligencia artificial, pero trabajado desde una inteligencia espiritual. Y te lo digo de esta forma, o sea, muchas personas pueden o podemos llevar cursos de estos que ofrecen instituciones de renombre mundial, pero no están aterrizados a nuestras realidades. Y entonces, cuando el estudiante se gradúa y llega a trabajar, encuentra dos situaciones. Una que le dicen a usted no tiene las competencias requeridas, y la otra es que le dicen estás sobrepasado en competencias, entonces ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, cuando hacía la exposición de este proyecto, es que es así, Germán, da risa, pero es así. Cuando ustedes hacían la exposición de yo no sé, ya no se le puede decir proyecto, de esta actividad que han iniciado, me encanta lo que están haciendo, porque no sé si lo estoy interpretando bien o mal, pero esa alianza pública-privada también puede ser el resultado de un reconocimiento de cultura de las organizaciones productivas de la región, y que sería propio de esa interacción y de esa virtualidad el ir hacia un modelo híbrido de formación dual. O sea, que el estudiante no solo va a estar recibiendo la parte cognitiva del conocimiento, sino que ustedes también lo están llevando hacia la parte operativa, porque al tener esa vinculación con las empresas, dentro de un modelo dual va a aprender la cultura de la empresa, va a tener la posibilidad de aplicar los conocimientos, de verificar las competencias y de magnificar la calidad, de manera que cuando el muchacho termina de estudiar o la persona termina de estudiar, no necesariamente tiene que ir a buscar trabajo porque ya queda empleado, me parece. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué han pensado?
Sí, muy interesante porque fíjate que lo que cuando nosotros declaramos que la apuesta es por el aprendizaje situado, es porque, primero, pensemos en la competencia. La competencia tiene tres variables: el objeto de la competencia, la acción y el contexto. Normalmente nosotros como instituciones de educación superior ponemos el acento en el objeto. El objeto es, en pocas palabras, pues los conocimientos, tanto proposicionales, funcionales, que son las habilidades, y los axiológicos, que son los valores. Ponemos el acento en uno de ellos. Pero lo que estamos haciendo en el proyecto es ya no es migrando el acento del objeto a la acción y al contexto. ¿Por qué la acción? Porque lo que hoy ya entendemos es que el estudiante aprende no en función de lo que contempla, sino en función de lo que hace. Entonces son las actividades de aprendizaje que hacen que el estudiante realice y actúe a partir de unos conocimientos desarrollados, que es lo que hace que aprenda. El estudiante aprende en función de lo que realiza. Eso ya lo tenemos clarísimo a nivel global. Y lo otro, que es la otra variable de la competencia, es el contexto. Y es que usted no realiza cosas en aséptico, sino que realiza cosas que son pertinentes en contextos específicos. Y ese contexto específico es cuando hablamos de lo dual. Entonces yo aprendo en función de lo que realizo en un contexto determinado, que puede ser un sector productivo en el sentido amplio, ¿no? No solamente es empresarial, sino productivo. Y lo que hace el estudiante es ir desarrollando una serie de conocimientos proposicionales, funcionales y axiológicos pertinentes para la solución de la cotidianidad que vive en este contexto concreto. Y eso es lo que hace de la iniciativa algo interesante, porque el estudiante, a pesar, entonces, en la práctica, imagínate este escenario: un estudiante está en un contexto social o organizacional concreto por la mañana. Por la tarde se reúne de manera digital con profesores y compañeros para compartir: miren lo que me pasó en la empresa hoy. Y en la comunidad de aprendizaje, profesor y compañero le dicen: uy, a ti te serviría este conocimiento o estos saberes, porque te ayudan a solucionar la situación que tienes en este momento en el mismo contexto en el que actúas. Entonces fíjate que ya el asunto no es liberar una serie, por ejemplo, un estudiante del desierto que trabaja en el desierto es diferente cuando trabaja en el bosque. Entonces seguramente, a pesar que son estudiantes que están en la misma asignatura, los conocimientos para cada uno de ellos variarán en función del contexto en el que actúan. Entonces fíjate lo interesante, porque ya no se trata de ir a clase para dar un tema, porque antes el estudiante pensaba uy, ¿qué me van a dar hoy? Sino que el estudiante lo que va a comenzar a decir en este proyecto es: ¿qué voy a hacer hoy? ¿Y qué conocimientos voy a desarrollar en función del hacer que aplico en un contexto determinado, que es lo que llamamos dual? Entonces aquí emergen, este proyecto no solamente es de innovación, como ves, de innovación tecnológica, y no solamente de innovación educativa, porque estamos aplicando una serie de teorías que hoy son emergentes, pero que estamos consolidando y materializando a través de este proyecto. Sí, ahorita que estabas explicando todo esto, estaba pensando de algo que se presentan cuando uno trabaja, digamos, aplicando las nuevas tecnologías y las nuevas pedagogías y todo eso. Y una pregunta que me surge, Germán, es, digamos, dentro de esas estrategias que ustedes han hecho, existe la posibilidad pronta de incorporar, digamos, el aprendizaje que va arrojando el mismo sistema, incorporando las buenas prácticas, porque, por ejemplo, qué sé yo, a mí me pasaba que algunas cosas que yo quería cambiar, porque en 2 o 3 repeticiones de un curso, digamos que había una buena práctica y que habían las posibilidades de una mejora continua, resulta que no lo podíamos hacer,
porque había que cumplir un sistema de calidad que venía de un marco nacional de cualificaciones, y entonces hacer la consulta para hacer un cambio me podía llevar 1 o 2 años. Y esa no es la dinámica de mercado, esa no es la realidad de las personas. O sea, o lo sé hacer o no lo sé hacer. Y no sé, en ese sentido, si ustedes han pensado o si tienen previsto poder hacer esas modificaciones de mejora permanente. Muy buena pregunta, Otto. Mira, precisamente volviéndome al decreto 1330, uno de esos atributos es que hay elementos, nosotros, por ejemplo, trabajamos en función, hay un perfil de egreso. El perfil de egreso subyace una serie de competencias que hay que desarrollar para alcanzar el perfil de egreso. Y la forma de medir y observar que estas competencias se vienen desarrollando en el marco del plan de estudios es lo que llamamos resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje es un instrumento que nos permite observar y medir que las competencias se vienen desarrollando. ¿Qué dice el marco normativo en nuestro país? Estos elementos que son estructurales son taxativos cualquier cambio, es decir, tiene que pedir autorización como acabas de decir. Pero las trayectorias formativas que desplegamos para desarrollar estas competencias es dinámico, está vivo, cambia. Entonces, mientras no se modifiquen el número total de créditos de un plan de estudios, usted puede transformar las experiencias educativas como quiera. Ahora, ¿cómo las transforma? ¿Cuál es el indicador que te permite transformarlo? ¿Se acuerdas este indicador, resultados de aprendizaje? A partir de los resultados de aprendizaje que yo aplico de manera permanente, descubro cuáles son las oportunidades de mejora del plan formativo, cuáles son las estrategias de mejora. Y ahí se vuelve dinámico, pero no es un dinamismo en función de lo que a mí se me ocurrió. No, es dinámico en función de los resultados. Si el resultado me dice que voy bien, pues yo puedo mejorar. Pero si me muestra algunos elementos o datos de eso que llamamos desviación estándar, donde hay un grupo de estudiantes que tiene un desempeño más bajo del esperado, pues me permite a mí, para ese grupo, desarrollar estrategias pensadas desde las singularidades de ese grupo. Esto renueva también la educación porque lo que nosotros avisoramos es un gran repositorio, ya no de contenidos, sino un gran repositorio de actividades de aprendizaje que se activan en función de las singularidades o los desempeños de cada uno de los estudiantes. Hacer aprendizajes adaptativos en función de lo que demuestre el estudiante en un sistema de pruebas. Entonces, para hacerte la analogía y para que todo el mundo lo entienda es, pensemos en las competencias del lenguaje en inglés. Hay unas competencias definidas. Los niveles están definidos. Todos lo conocemos. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esos son los niveles de desempeño en la competencia en el idioma inglés. Y tenemos un instrumento, que son los resultados de aprendizaje, que me permite ir valorando en qué nivel de desempeño está de la competencia, que se llama el TOEFL. Entonces, piénsalo de esta manera. En función de los resultados que me arroja el TOEFL, yo defino en el sistema, o sea, en el plan de estudios, qué trayectorias formativas debería desplegar para que el estudiante que está en A2 llegue a ser B2. Y esa es la estrategia hoy en día de las instituciones en Colombia, y es, hay unos elementos estructurales, para hacer la analogía con inglés, en inglés caracteriza unas competencias, están definidas. El resultado de aprendizaje es el instrumento que es el TOEFL, que te permite valorar los niveles de desempeño en esa competencia inglés, pero las trayectorias formativas que te pueden llevar a estos niveles pueden ser dinámicos y variados. Y eso ocurre mucho en la educación superior. Las trayectorias formativas son travesías formativas que te permiten desarrollar la competencia, que es lo que han hecho muchas universidades, por ejemplo en Chile, con AIBET, que son currículos pensados en la tributación a competencia y no currículos lineales que no te permiten, como tú dices, que son estáticos, sino que te permiten transformarlos de una manera dinámica para que respondan mejor a las singularidades del contexto y de los casos que hoy emergen y poder hacer, sí, una educación pensada en el futuro y no una educación que se quede anclada por cuestiones de certificación o validación de política pública.
Mira, agradezco el ejemplo que has puesto porque, digamos, muchas veces hay que meditarlo y la forma tan esquemática en que lo expusiste, da mucho para pensar, mucho para investigar y mucho para aplicar. Pero también me llama la atención mucho que el proyecto genera más cosas y es, por ejemplo, cuando la señora Dilian Toro hablaba de la gente que no ha tenido oportunidades y por, digamos, por las situaciones que sean de la región, esas oportunidades que se están creando, prácticamente lo que hacen es darle a toda la población un aliento, un respiro, volver a la credibilidad, porque la señora Dilian hablaba de que para el progreso necesitamos la educación y la formación, y ella hacía mención a su padre que había sido director de la Normal. Y digo yo, bueno, aquí se están conjugando no solo las habilidades de los docentes, sino de los ciudadanos, porque prácticamente el poder tener una respuesta efectiva a un nuevo plano, de ahí nos lleva prácticamente a una política de desarrollo de inclusión de nuevas ciudadanías, a donde la gente no está pensada en deberes, sino también, no está pensada, perdón, solo en derechos, sino en deberes. Y me parece extraordinario, o sea, el hecho de que la persona tenga confianza, porque estudio, consigo trabajo, puedo ser una persona que desarrolla el pensamiento crítico, que tengo confianza en mí mismo, que tengo confianza en los conocimientos. Y bueno, eso prácticamente abre muchas puertas a lo que sería una política económica de la región. Sí, Otto, a mí me parece que lo más importante de esta iniciativa es que humaniza lo digital. Tú lo dijiste, humaniza lo digital. Y finalmente, miren, a veces uno piensa, hace virtualidad y esas cosas, pero finalmente es que las personas que acceden a estos entornos digitales no son digitales. El estudiante virtual no es virtual, es una persona comprometida afectivamente con su entorno. Entonces, cuando tú hablas de inclusión, yo digo, este es un proyecto, digamos, muy bonito en la medida en que vincula afectivamente, porque las personas nos vinculamos socioemocionalmente. Y ese es un proyecto que precisamente promueve la interacción humana, humaniza el proceso formativo, porque detrás no hay un poco de números y un poco de personas haciendo un proceso autónomo, sino que hay personas que construyen conocimiento en comunidad con ellos, entre sí, a pesar de la distancia. Entonces, parte de cuando hablas de la inclusión y esto, es que es un proyecto que humaniza la educación, que sabemos que tiene cuestionamientos a nivel de virtualidad clásica, ¿no? Porque la virtualidad clásica, digamos, adolece precisamente de esos escenarios donde yo empaqueto los conocimientos y los dejo disponible a una persona, pero esto humaniza y las personas finalmente nos vinculamos afectivamente alrededor de las experiencias educativas y aquí el reconocimiento del otro, ¿no? Del otro, quién es, qué valores incorpora, porque finalmente la formación no solamente es de conocimientos asépticos, sino como hemos hablado de conocimientos axiológicos, donde los valores, las creencias y las costumbres orientan los actos de las personas. Y ahí las universidades tenemos una responsabilidad muy alta, de ahí que este proyecto es un proyecto por la humanización de la educación mediada digitalmente. Don Germán, prácticamente sé que así como me has impresionado y con todas estas explicaciones, con este maravilloso proyecto, estoy seguro de que este proyecto es un abrebocas que será emulado en muchas regiones, a donde a lo mejor tienen situaciones parecidas y no se habían planteado
una posibilidad como la que ustedes están proponiendo. Por supuesto que la evaluación y el seguimiento va a ser importantísimo para ver las oportunidades de mejora que pueda tener y el aprendizaje permanente que se va a ir generando. Para ir cerrando, don Germán, nos gustaría un mensaje final reflexivo, de reflexión sobre el proyecto y qué esperan, hacia dónde van. A mí me parece que el proyecto es un proyecto que tiene claramente definido el porqué. Está claro, brechas de capital humano, necesidades vocacionales, pensar en futuro, los estudios prospectivos. Pero frente a ese por qué, tiene claro un qué. Entonces el qué es ampliar cobertura con calidad, entendiéndolo con unos atributos de educación digital singulares, que son los que ustedes ya hemos descrito, que vamos a ampliar cobertura siendo pertinentes y que vamos a ampliar cobertura haciendo que las personas no tengan que emigrar a la ciudad, sino que se queden en sus regiones para transformarlo constructivamente. Ese es el qué. Y que hemos definido un cómo alrededor de una apuesta regional donde todas las instituciones de educación estamos participando, un cómo, frente a una expectativa o unos propósitos. O sea, lo que llamamos unos impactos. Formación de competencias en estudiantes y profesores, en esta nueva forma de hacer educación digital. Lo que es, por supuesto, la formación de talento humano para el desarrollo constructivo del sector productivo, el desarrollo de capacidades e instituciones en las universidades que están participando, que todavía les falta trabajar en lo digital. Y, por supuesto, la transformación constructiva del territorio. Entonces, lo que yo te puedo decir como reflexión es que tenemos, en términos de planificación, todos los elementos estructurados que configuran lo que llamamos un proyecto. Y la expectativa, como les decía anteriormente, es que sea un proyecto que impacte no solamente el departamento, sino el país y el mundo. Y queremos, en esta capitalización de aprendizajes, que cuente Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo con la experiencia y la capitalización de los aprendizajes que desarrollemos en el marco de la región con un propósito, que es lo que la persigue también la UNESCO, y es formar a las personas para que ellos mismos transformen constructivamente los entornos en los que viven y habitan. Don Germán, clarísimo. Muchísimas gracias por participar en esta conversación que sé que, como decimos los chicos, va a alzar roncha en muchos lugares, va a crear muchas iniciativas. Gracias por compartir. Bueno, y en Convergencia Global agradecemos la participación de don Germán Gallegos Trujillo, vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Occidente, por compartirnos sus experiencias en un proyecto regional que mejorará la calidad de vida de las personas. Esperamos que este proyecto, este programa, sea una iniciativa para muchos otros países y regiones y con el ánimo de siempre estar gestionando el conocimiento, los esperamos la próxima semana en otra entrega de Convergencia Global. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.